¿Por qué la salud es una de las cuestiones que más le preocupan hoy en día? Pues digamos que hay muchos aspectos que preocupan de la situación actual de nuestro país, pero tal vez por el hecho de que trabajo en el área de la salud, eh, es más cercana para mí esa realidad y teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental, es absolutamente preocupante la situación actual de nuestro sistema de salud y en la situación de salud pues, en el país. Es absolutamente alarmante que los pacientes no tengan acceso a las condiciones básicas de atención para sus problemas médicos, que se nieguen atenciones, servicios, diagnósticos y terapéuticos sin ninguna razón como que justifiquen esta situación, lo que tiene un impacto obviamente muy claro en la calidad de vida de la gente y en la vida de la gente. De hecho, situaciones anómalas en este aspecto pueden llevar a la muerte de muchos pacientes y llevan a la muerte de muchos pacientes, lo que habla absolutamente mal de nuestro país y de la forma como afrontamos las situaciones fundamentales de la población. Un aspecto fundamental, creo que en toda sociedad, es tratar de que sus miembros estén en buenas condiciones. Y obviamente tratamos, digamos que parte de eso implica que la población esté lo más saludable posible para que pueda disfrutar su vida, hacer sus actividades sin restricciones importantes. Obviamente nunca vamos a tener una población 100% sana, sin ninguna dificultad, eso es una utopía, pero sí hay que tratar de brindar las condiciones para llegar a un estado como de, digamos, mejores condiciones que se ha logrado en muchos otros lugares. Realmente en Latinoamérica este aspecto pues, es muy relevante. En Colombia, digamos, no es ajeno a esa realidad de nuestros países, pero lo que uno percibe es que tal vez a nuestros dirigentes no les interesa que eso mejore, digamos que tienen unos intereses diferentes, a que la población esté sana o que esté con buena calidad de vida. ¿Qué opinarías de la educación colombiana? Eh, es triste mi opinión, pero digamos que voy a decir lo que pienso. Eh, digamos, la educación es fundamental para el progreso del país. Si tenemos gente sin educación, los progresos que podemos tener en muchos ámbitos están absolutamente frenados, ¿cierto? Y desafortunadamente la calidad de la educación que tenemos en Colombia dista mucho de ser, digamos, de buena calidad. Cuando vemos como lo que pasa en países más desarrollados, vemos que el acceso a la educación básica, a la educación universitaria, de posgrados, se facilita muchísimo por políticas públicas que hacen que sea gratis, por ejemplo, para toda la población o que sea de bajo costo. Y además de que es gratis o de bajo costo, es de muy buena calidad. Es de muy buena calidad porque aseguran de que los docentes que están impartiendo esa educación sean personas muy importantes para la sociedad, que están muy bien formados, porque de ellos depende de que el resto de la población se eduque correctamente. Partiendo de la formación que tiene la mayoría de nuestros docentes, especialmente en las etapas iniciales de la educación básica, y siguiendo con todas las limitaciones que hay en infraestructura, en acceso a la educación, pues tenemos, digamos, como muchas deficiencias. Eh, yo siempre he pensado que como objetivo personal, y eso se puede traducir como en un objetivo colectivo, uno tiene que estar lo más educado posible para tener herramientas para afrontar adecuadamente la vida. Si no tenemos educación, si tenemos una mínima educación, una educación de mala calidad, tenemos pocas herramientas para afrontar las situaciones de la vida y nos toca muchas veces desempeñarnos en tareas o
vivir muchas circunstancias o actuar frente a ciertas circunstancias con pocos elementos para responder frente a ellas. Y eso hace que trabajemos en lo que nos gusta, de que trabajemos, con una gran carga física, que no estemos contentos con lo que hacemos y que nuestra remuneración sea muy baja. Entonces, definitivamente es un problema muy importante al cual hay que trabajarlo mucho. Estamos muy quedados en esa parte. Y respecto a la inseguridad, ¿qué nos diría usted? Que estamos muy mal, que estamos muy mal, que esa es una de las situaciones que desmotivan y que a veces lo hacen pensar en querer irse a vivir a otro país. Es increíble que si usted es una persona de bien, que hace las cosas bien hechas, que trabaja, que tiene, digamos, un estilo de vida decente, que con su esfuerzo logra construirse un patrimonio, logra tener cierta calidad de vida, pues puede llegar en cualquier momento otra persona y arrebatarle todo eso en un instante. Eso es absolutamente injusto. Y es la inseguridad en muchos aspectos de la vida, es la inseguridad de estar en la calle y tener temor a responder una llamada desde su celular, dependiendo de dónde esté, porque lo pueden robar. Y no solo lo pueden robar, sino que además lo pueden agredir en el intento de robarlo. Pero adicionalmente es la inseguridad con su patrimonio, de que usted ha adquirido ciertos bienes, que esos bienes, digamos, pueden ser arrebatados en otro momento por diferentes circunstancias, que realmente uno ve que exista, digamos, como un trabajo por parte de las leyes o de las personas que nos gobiernan para atacar, digamos, como se debe esa parte. Es dramática la diferencia que uno puede observar cuando está en su país, está por las calles de su país, versus cuando está en otra parte, donde puedes salir tranquilo hasta cualquier hora, con todas tus pertenencias y sabes que nada te va a pasar. Esa seguridad realmente es algo que no tiene precio y que se valora muchísimo y tal vez como nosotros estamos acostumbrados a este medio, cuando uno conoce otras experiencias, conoce la tranquilidad de otros lugares, es donde ve que tenemos muchísima dificultad. Entonces es estar viviendo con miedo, teniendo precauciones que no se deberían tomar constantemente, porque tú sabes que hay otra persona que puede en cualquier momento agredirte de muchas formas y que no hay como nadie que te proteja, no hay un gobierno que te proteja y tú estás a la merced de las decisiones que malas personas puedan tomar. Eso, digamos que disminuye la calidad de vida y disminuye las posibilidades de disfrute de ciertas situaciones que es realmente muy triste. ¿Por qué le preocupa tanto la intolerancia a las diferencias? Eso demuestra la ignorancia, simplemente la falta de educación, las ideas y los preconceptos que tenemos en una sociedad que no tiene la suficiente formación para saber que todos somos diferentes, que todos tenemos un mundo, que todos pensamos distinto y que no necesitamos que el otro piense igual que yo para respetarlo y para dejar que viva y haga sus cosas a su manera desde que no le hagan mal a nadie. Tal vez, digamos que a veces siempre lo distinto se rechaza, es normal, en los grupos siempre, digamos que caen bien las personas que hacen las cosas de la misma manera y las personas que tienen diferencias de cualquier tipo, cultural, religioso, de raza,
etcétera, empiezan a chocar. Pero realmente se queda como en la percepción de esa parte superficial y no se va más allá, digamos, como a la esencia de esas personas. Y el problema de la intolerancia a la diferencia no solo está en que yo no respeto, digamos, como la diferencia, sino que se es agresivo frente a la diferencia y se empieza a atacar a la persona que es diferente. Yo creo que es difícil cambiar como esa situación. Eh, es difícil cambiarla porque culturalmente está muy arraigada entre nosotros. Yo creería que la educación es una parte muy importante para tratar de que la gente sea más tolerante y esa educación, como mencionaba previamente, tiene muchísimas fallas. Entonces es complicado y hay digamos, casos tan graves de intolerancia que llegan inclusive a la muerte de personas por aspectos absolutamente, digamos, que no tienen ninguna importancia y que eso lleva a un desastre como matar a otra persona por algo tan insignificante. Y finalmente, ¿podría explicarnos su preocupación por la desigualdad que vivimos? Okay, lo primero es que yo no diría, no utilizaría el término de desigualdad. Yo creo que no todos tienen que ser tratados bajo las mismas circunstancias. Tal vez el término que utilizaría sería inequidad. Digamos que cada persona, dependiendo de su situación, necesita o merece ciertas, digamos, debe tener ciertas prebendas para que pueda estar bien. Entonces, probablemente no todos merecemos exactamente las mismas condiciones para vivir, pero sí necesitamos ciertas condiciones que nos asegure que todos estemos viviendo bien, aunque unos podamos tener ciertas diferencias con otros. Pero en Colombia la inequidad es dramática, dramática. Entonces, hay personas que tienen todas las posibilidades, que se les ofrecen todas las posibilidades y todas las prebendas para que vivan bien, para que puedan desarrollar su vida plenamente, para que sean felices. Y hay personas a las que se les niega absolutamente todo. Personas que están sumidas completamente en la pobreza, que no tienen posibilidades, que el Estado no le brinda ninguna posibilidad para que surja y para que pueda tener como, digamos, unos estándares mínimos que le permitan vivir una vida decente. Y esas personas a las que se trata peor en este país son las personas que nunca les importa como a las personas que tienen las otras condiciones. Entonces nuestros gobernantes siempre gobiernan para las personas más favorecidas y las demás personas no son importantes. Son importantes tal vez a la hora de que aporten votos para ellos seguir en el poder, pero la vida de esas personas no importa. Entonces, digamos que me parece es una cosa deplorable porque todos tenemos el derecho a tener oportunidades para tener una vida decente. Cuéntenos por qué la corrupción es una de las problemáticas que más le preocupan a usted hoy en día. Buenas tardes, Carolina. Carolina, sí, yo he escogido la corrupción porque considero que la corrupción es una de las problemáticas actuales que más afectan múltiples aspectos de la vida de los colombianos. Por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, la seguridad y en general todos los factores que tienen que ver con un ciudadano, con una persona, son afectados por la gran corrupción que se vive en este momento en el mundo y particularmente en Colombia. Nosotros convivimos cotidianamente con la corrupción. La corrupción las tenemos en cada uno de los aspectos de la vida. Se hace más notorio, se hace más evidente en la clase política. ¿Por qué? Por los escándalos, por los medios, por los entes judiciales, por el periodismo. Entonces se hace muy evidente.
Y obviamente tienen mucho más impacto en la población porque son estos mismos dirigentes los que dictan las normas, los que hacen las leyes, en general los que generan los parámetros para que los colombianos o los ciudadanos vivan. Entonces, en ese caso, esa corrupción se irradia a todo el pueblo. Pero también sería muy absurdo echarle toda la culpa a la clase política. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la corrupción es un hecho generalizado en la mayoría de los colombianos. En detalles o en circunstancias tan sencillas como, por ejemplo, las vueltas de un supermercado y una tienda, cuando tú vas y pagas y te devuelven más de lo que deberían devolverte y tú no dices nada, ese es un acto de corrupción. Cuando tú, por ejemplo, vas al banco, vas a la EPS y la fila es muy grande y tú te adelantas, eso es un acto de corrupción. Cuando ves inclusive actos de corrupción de terceros, de la misma clase política y no dices nada, eso sigue siendo corrupción. ¿Y qué más evidente podría ser, por ejemplo, en el caso de los votos? Una persona es capaz de vender su voto a cambio de un tamal, a cambio de un sancocho, a cambio de una dádiva. ¿Qué más acto de corrupción que eso? Entonces tenemos que empezar a tener conciencia de que la corrupción es una cosa que no solo es de la clase política, sino que en general es de todo el pueblo colombiano y tenemos que empezar a actuar desde el origen para poder ir cambiando esta situación. Y respecto a las elecciones, ¿qué nos diría usted? Carolina, pues las elecciones es una problemática gigantesca, empezando por la importancia que tienen unas elecciones. Una elección, como su nombre lo dice, elegimos nuestros dirigentes, elegimos las personas que van a guiar el país, que van a dictar las normas y las leyes que van a regir prácticamente toda nuestra vida. Y aún así, con semejante importancia se presentan problemas tan graves como el abstencionismo. Imagínate, por ejemplo, que en Colombia el abstencionismo llega al 65% históricamente. Esto es una cosa que prácticamente diríamos que es una abominación, por decirlo de alguna manera. O sea que el 45% de los ciudadanos está tomando las decisiones por usted, por la persona de la tienda, por el empresario que no elige, que no vota. Y definitivamente, si queremos vernos bien representados, lo primero que tenemos que hacer es acudir a votar, acudir a las urnas, para poder dejar en claro, para poder dejar sentado nuestra opinión y por qué queremos y qué queremos, qué tipo de cambio queremos. Otro aspecto que digamos que le hace mucho daño a las elecciones es la desinformación de los mismos electores. Hagamos este cálculo, solo el 45% de las personas votan, imagínense. Aparte de eso, de ese 45%, ¿qué porcentaje de personas están realmente informadas de la persona por la cual van a votar, de lo que ha hecho en la vida, de sus ideologías, de sus programas de gobierno? La mayoría de personas no estamos informadas. Entonces, no solo es importante ir a votar, porque es muy importante, es importante ir a votar con conciencia, con conocimiento de por quién va a votar, por qué vamos a votar. Si no tenemos esto, igual estamos yendo a las urnas como unos borregos y no estamos haciendo ni vamos a generar realmente ningún cambio. Y por último, y no menos importante, la venta de los votos. La venta de los votos, bajo cualquier punto de vista, es una catástrofe. O sea, es que, ¿qué más daño le puede hacer a una democracia que una venta de un voto? O sea, una venta de un voto hace que toda la democracia quede totalmente desvirtuada, porque eso no hace parte de la democracia. En el momento en que tú vendes tu voto por un tamal, por un sancocho, por una teja de zinc, por 500.000 pesos, en ese momento todo este sistema deja de ser democrático. ¿Por qué? Porque estamos simplemente eligiendo personas por una dádiva, a cambio de una cosa, no a cambio de un programa de gobierno, no a cambio de lo que vemos reflejado en esa persona que va a hacer por nuestro país. Pasemos entonces ahora a la seguridad. Claro que sí, Carolina, la seguridad. La seguridad es un factor primordial para la tranquilidad de los colombianos. No se puede negar que en Colombia los índices de delincuencia son altos, siguen altos desde hace mucho tiempo y no se ve ninguna mejora al respecto. Se habla de muchos orígenes de la delincuencia. Yo creo que principalmente podríamos decir que la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de educación, problemáticas que lastimosamente en el futuro cercano no se les ve ninguna solución en el pueblo colombiano. Entonces tenemos que empezar por crear desde ya las bases para una transformación educativa, para una transformación social. Cambios que traigan consigo una disminución, ojalá, ¿por qué no?, una erradicación total de la delincuencia. Pero mientras esto pasa, ¿qué hacemos con la delincuencia actual? Porque esto es una problemática que no se va a solucionar de la noche a la mañana, porque tiene orígenes muy complejos, como te lo acabo de decir. Yo considero, bajo todo punto de vista, que lo que necesitamos en este momento es mano dura, en serio, que los delincuentes sientan que no pueden delinquir, que los colombianos entiendan, que aprendan que delinquir no paga. Necesitamos mano dura.
mientras que llegue el cambio estructural que necesitamos mano fuerte, necesitamos que las instituciones sean robustas, que actúen, que la fiscalía actúe, que la policía actúe. No es fácil, pero tenemos que empezar por ahí. Y respecto a la desinformación, ¿qué opina usted? La desinformación es un punto interesante, difícil de analizar. Digamos que la desinformación ha atravesado por, digamos que ha sufrido grandes cambios, por decirlo de alguna manera. Una era la forma como la gente se informaba antes de haber las redes sociales y cómo se informan ahora que existen las redes sociales. El cambio es abismal. Antes, ¿cómo se informaba la gente? ¿A qué acudía? Acudía a una biblioteca, acudía a un libro, en escenarios en los cuales los autores son personas que son identificables fácilmente, son personas que por lo general conocen mucho del tema, eruditos, expertos, etc. Autores en general. O sea que cuando te informabas bien. La información ha aumentado de formas descomunales y ha aumentado mucho lo que hace que nació en las redes sociales. Pero lastimosamente se ha originado una gran cantidad de desinformación por estas mismas redes sociales. En el momento no sabemos qué puede ser, qué factor, o digámoslo más bien, por qué las personas creen tanto en la desinformación propagada por las redes sociales, las fake news, la posverdad, palabras tan de moda en los últimos 2 años. Son cosas que realmente nos llevan a cuestionarnos el por qué pasa esto. Uno de los principales factores por qué se genera tanta desinformación en las redes sociales es porque se crean nichos, porque se conforman núcleos, digámosle de una forma ideológicos, o de una forma de pensar, o por afinidad de ciertas opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos núcleos, en esos nichos, solo se retroalimentan de personas que opinan lo mismo que tú, que sienten lo mismo que tú, de páginas, de redes, de etcétera, etcétera, que piensan lo mismo que tú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este fenómeno? Que nos está nublando qué hay más allá, porque solo nos ensimismamos en nuestra idea. Las personas con las que estamos compartiendo nuestras redes sociales tienen exactamente las mismas ideas que nosotros y solo existe esa retroalimentación, lo que simplemente hace que ese círculo vicioso siga y siga y siga y no haya forma de salir a lo que podríamos decir una verdad, así sea relativa, pero una verdad afuera de ese nicho. Yo considero que el cambio debe darse inicialmente por un gran alto grado de responsabilidad de las personas que manejan las redes sociales como tal. Porque igual ellos son los que se alimentan de nosotros de una u otra forma y tienen que tener un grado de responsabilidad con el público que los utiliza, con los usuarios. ¿De qué manera? Generando estrategias, generando formas, generando alternativas, generando políticas, no sé, que garanticen que la información que se genere ahí, aunque parezca prácticamente utópico e imposible, que la información que genera es verdad. Ya hemos podido notar algunos pequeños esfuerzos de redes sociales como Facebook, combatiendo las fake news. Y por algo se empieza. Obviamente tampoco es dejarle todo el trabajo a las redes sociales. También es muy importante que cada usuario tome conciencia de que lo que manifieste obedezca a la realidad. Entonces aquí la solución es un trabajo mancomunado, un trabajo tanto de las redes sociales como tal, que sean más responsables a la hora de transmitir cierta información, como nosotros como usuarios también somos muy responsables a la hora de emitir ese tipo de información. Y por último, háblanos de la indiferencia. ¿Cómo tomo yo la indiferencia como un problema grave en nuestra sociedad? Es realmente complejo analizar situaciones en las cuales podemos ayudar a una persona, en la cual vemos una situación, por ejemplo, de delincuencia, una situación de pobreza extrema, una situación de discapacidad. Y ante estas situaciones que creería uno que debería haber una reacción natural, una reacción humana de ayudar, de acoger, de alguna forma de tratar de proteger a nuestros iguales, simplemente no pasa nada. Tristemente pareciera que solo nos importa lo que les pase a los que son muy similares a nosotros, a los que son de nuestro mismo grupo socioeconómico, nuestros amigos más cercanos, nuestros familiares.
pero si ya empiezan a haber ciertas diferencias entre las personas económicas, sociales, de origen, pareciera ser que a partir de ese momento la indiferencia empieza a ser de las suyas y que a partir de este momento no nos importa qué pase con los demás. Hay un punto muy polémico, pienso yo, pero que lo traigo a colación porque me parece importante como para significar o hacer ver de cierta forma a qué grado de indiferencia hemos llegado con nuestros propios congéneres. El ejemplo de los perros. La mayoría de personas que tienen, digamos que cierta comodidad socioeconómica y tienen una mascota como un perro, por su perro dan la vida, por su perro hacen lo que sea. Es más importante la salud, la nutrición, todo tipo de cuidados para su perro. Y tenga la plena seguridad que si cualquier persona de estas, o la gran mayoría, para no generalizar, ven un niño con hambre, ven tantas situaciones, por ejemplo, como que presentan en Colombia, ve dificultades, va a ser, en la mayoría de los casos, siempre más importante tener a tu perro en una buena peluquería, tenerle guardería, tenerle cepillo de dientes, que cosas que realmente afectan al ser humano y deberían ser más importantes y tocarnos más el fondo